Centro PEN Guatemala. Doy la bienvenida a esta actividad de los jueves literarios. Estos jueves literarios se desarrollan hace aproximadamente 3 años, tal vez un poquito más. Los hicimos en espacios físicos diversos como la Biblioteca Nacional, en el Fondo de Cultura Económica, en el Salón del Fondo de Cultura Económica y otros espacios más que fuimos gestionando. Y bueno, luego pasamos a la plataforma virtual. Estos jueves literarios, el objetivo es recordar y conmemorar a los autores y las obras de autores insignes ya fallecidos, ¿verdad? Como una manera de promover que se les conozca y de hacerlos visibles, ¿verdad? No solamente a través de su obra, sino traerlos. Hemos tenido experiencias impresionantes porque también de alguna manera vinculamos no solamente la biografía del autor y su obra, sino a los parientes cercanos. Entonces ha sido un descubrimiento impresionante saber de la vida que estos autores llevaron. Muchos fueron gestores culturales de sus barrios, ¿verdad? Y pues conocimos cosas que nos abrieron a la parte humana de estos escritores, que creo que es fundamental para crear empatía y para admirarlos más. Yo les doy la cordial bienvenida y les cedo la palabra a Hugo Cardona, quien está ya con nosotros aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para nosotros, como organización Centro PEN Guatemala, esta es una Perdón, Hugo, sin querer silencié tu micrófono, ¿podrías abrirlo? Disculpa. Solo en el icono de abajo. Gracias, disculpa. Entonces no había dicho nada. No, nada. Bueno, está Perdón. bueno para romper el hielo entonces. Bueno, pues les decía que para la organización Centro PEN Guatemala es una tremenda alegría estar reunidos acá el día de hoy con el propósito de rendir homenaje al poeta, cuentista y periodista Alfredo Balcells Rivera. Y es que en el Centro PEN Guatemala nosotros estamos totalmente convencidos que honrar honra y que el principio de la grandeza empieza con el reconocimiento de los grandes. Naturalmente que en este caso, tal como ya antes de iniciar oficialmente el proceso se comentaba entre los asistentes, una de las grandes preguntas y quizá de naturaleza existencial es por qué los grandes se nos van tan pronto, ¿verdad? ¿Por qué Alfredo Balcells pues, nos abandonó con tan solo 46 años? Entonces realmente pues muy joven, ¿verdad? Cuando empieza en cierto modo, en gran medida, la madurez del escritor. En este día, entonces, en seguimiento de los jueves literarios, que ha sido un acierto de los directores del Centro PEN Guatemala, el homenaje va a estar a cargo nada más y nada menos que de nuestro gran querido amigo, Premio Nacional de Literatura, Víctor Muñoz, quien compartirá eh, en, en, diálogo directo con un nieto de Alfredo Balcells, el licenciado Alejandro Balcells. En ese sentido, entonces, creemos que la representación del Centro PEN Guatemala para este homenaje pues es muy afortunada. Gracias, Víctor, por tu entusiasmo con esta actividad. Como ustedes saben, el Centro PEN Guatemala es una asociación no lucrativa, ¿verdad? En principio reúne en sus fundamentos básicos editores, periodistas, comunicadores, luego blogueros y más recientemente creadores de contenidos en línea, traductores y todos aquellos que de alguna manera hacen comunicación social, hacen expresión de pensamiento, forman opinión. Y entonces el Centro PEN Guatemala, pues como las organizaciones de su naturaleza, se organiza con el fin supremo
de defender la libre expresión del pensamiento. Un derecho que en el caso de Guatemala está constitucionalmente garantizado. Como todos sabemos, la Constitución Política de la República de Guatemala establece de manera taxativa y clara que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Y además garantiza el acceso a las fuentes de información sin que autoridad alguna pues, pueda limitar dicho derecho. El Centro PEN, como una organización de su naturaleza, actúa con absoluta independencia y con mucha autonomía, respondiendo única y exclusivamente a sus principios y valores. No responde a intereses ajenos a los principios y valores plenamente establecidos en su acta de constitución y a la cual los miembros nos comprometemos solemnemente cuando tenemos el privilegio de ser aceptados en dicha organización a cumplir, hacer que se cumplan y, por supuesto, a defender esos valores. El Centro PEN fue fundado en el año 2005. En esta reunión hay miembros fundadores, ¿verdad? Y pues de alguna manera también tuvimos la oportunidad de andar acompañando a nuestro querido amigo ya no presente, Carlos René García Escobar, en esas tareas, ¿verdad? Está adscrito al Centro PEN Internacional, que tiene su sede en Londres, en Inglaterra, que dicho sea de paso, este año está cumpliendo 100 años de fructífera existencia y que por supuesto va a ser una celebración mundial, ya que tiene sedes en más de aproximadamente 150 países. O sea, es una organización sumamente fuerte y grande, no fuerte por grande, sino que es fuerte en sí misma y por fortuna también una organización muy grande. Entonces, en estos jueves literarios, como decíamos, pues el Centro PEN ha tomado la iniciativa, nuevamente lo digo, ¿verdad?, de reunirnos, de tener el honor y el privilegio de reunirnos para rendir homenaje a distinguidos, muy destacados escritores guatemaltecos. En este caso, pues como ya decíamos, nos toca con mucha alegría y con mucho entusiasmo rendir homenaje a el autor de El Venadeado y otros cuentos, Baraja, El vidrio roto, La sonrisa provisional, de manera que yo creo que en el proceso de rendir tributo a su memoria y a su obra, pues lo vamos a disfrutar. Así que dejamos al distinguido, gran querido amigo Víctor Muñoz, quien conducirá la esencia de este homenaje. Muchas gracias por sus palabras, Carla. Muchas gracias, Hugo. Aprovechando, quiero saludar a Lunia Castillo, que está en Huehuetenango y que nos está acompañando en esta ocasión. Bienvenida, Lunia. Qué alegre. Perdió la señal, Víctor. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí estamos. Estamos, sí. Sí, decía que fue una cosa muy agradable, una sorpresa muy agradable encontrarme en la vida con alguien que se llamaba Rolando Balcells. El apellido Balcells pues es un apellido que no es muy común y que identifica a uno de nuestros más interesantes y más altos intelectuales. Inmediatamente le pregunté si él era algo de nuestro escritor, Alfredo Balcells. Me dice, no, como no, sí, es mi abuelo.
Y entonces, pues, aparte de que con Rolando somos colegas de trabajo y somos amigos, buenos amigos, pues, de hace muchos años, entonces, aprovechando esa amistad, le dije, pues, queremos armar un homenaje a Alfredo. Y me dice, no, pues yo realmente de eso no, pero te voy a conectar a mi hermano, que él es el que sabe de esas cosas. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Miren, realmente hablar de Alfredo Balcells es algo verdaderamente interesante. Tengo este libro que se llama El Venadeado y otros cuentos, y solo quiero leer la solapa, porque el prólogo del libro, que el prólogo lo escribió César Brañas, es bastante extenso, pero aquí hay una síntesis. Dice: Alfredo Balcells Rivera, Guatemala, 10 de junio de 1904, 11 de octubre de 1940. Esto nos indica que Alfredo Balcells apenas vivió 36 años. Dice, pocos entre nosotros tan bien dotados como él para realizar una obra de largo alcance, para cumplir a fondo la función del escritor. Refugiado en el periodismo como casi todos, dio incesantes demostraciones de sus variadas aptitudes, de su facilidad, de su fecundidad y de una utilísima objetividad que permite al hombre de pluma, en continuo trato con el público informe, ver las cosas claras, exponerlas con frialdad medida o calor gobernado y sonreír. Su biografía cabe en un suspiro, reducida a los datos escuetos de nacimiento y muerte, de su paso por 3 o 4 periódicos locales y un cargo oficial. Luchó duramente para el PAN y no recibió honores ni obtuvo recompensas. ¿Acaso tan solo, y no en justa escala, aplausos incidentales de amigos y desconocidos por una crónica, por un poema? Miren, realmente, ¿dónde es que yo empiezo a escuchar o a conocer la obra de Balcells? Les quiero comentar, yo estudié en el Instituto Normal Mixto Nocturno, es el que queda en el Central de Varones, solo que en la noche. Me gradué de bachiller y tenía catedrático. Bueno, yo tuve la ventaja de, dijéramos, bueno, no sé cómo decirlo, de tener catedráticos de primerísimo nivel. Yo apostaría, y creo que estaría muy justamente afirmando que creo que mi promoción fue una de las últimas de contar con catedráticos de una altísima calidad. Por ejemplo, estábamos en la nocturna y era nuestro catedrático don Amílcar Echeverría. Era un hombre muy docto en asuntos literarios de Guatemala, y pues, nos hablaba de los autores guatemaltecos, y nos hablaba de las obras de ellos, y nos hizo leer, porque eso es lo importante, nos hizo leer la literatura guatemalteca. Entonces, miren, yo eh, he leído la obra de Alfredo Balcells, pues la cuentística, lo que nos dejó en cuento. Creo que no hay un cuento más fuerte que haya leído como el Tamagás. Es un cuento que uno lo lee y que pues, no lo olvida nunca por la fuerza que tiene, por la dureza que tiene, por la ternura que tiene también. Es una cosa de aquellas que nunca se olvidan, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, sí, se habla del venadeado. El venadeado, pues sí, pero en mi opinión, pues, en mi modesta opinión, creo que lo mejor es el Tamagás, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cosa que no estamos discutiendo. La idea es que vamos a hablar de un escritor elegante, elegantísimo, que trató con absoluto respeto que se nuestro lenguaje. Al decir esto,
yo digo sin el menor atisbo de grosería o de abuso, pues o sea, no requirió, Alfredo Balcells no requirió de caer en abusos en contra de nuestro lenguaje, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y es un verdadero regalo para el buen gusto, porque sí. Ahora, yo pienso, Alfredo Balcells vivió solamente 36 años y dejó esta obra, que es una obra verdaderamente interesantísima. Qué lamentable pues haberlo perdido tan joven. Bueno, vamos a comenzar entonces con preguntarle a Alejandro algunas cosas de su ilustre abuelo. Alejandro, ¿dónde nació Alfredo? Bueno, muchas gracias, Víctor. Yo quiero primero agradecer en nombre propio y en nombre de mi familia este homenaje que se hace a Alfredo Balcells Rivera. Sin duda alguna, la persona que es recordada nunca muere, y la obra de él como familia nos llena de orgullo y de admiración y de gratitud, porque su obra realmente fue editada póstumamente, ¿verdad? Él, claro, editó la Sonrisa Provisional, que bien mencionaba. Aquí no voy a usar el don, perdonen pues, pero les voy a decir a Hugo y a Víctor, ¿verdad? Que mencionábamos, y Barajas, pero realmente fueron sus amigos y su familia, mi abuela Josefina Tojo de Balcells, y sus amigos, que son varios periodistas, y vamos a dar ahí lectura de unas cuestiones, esa generación de los 20 que rescatan ese legado, ¿verdad? Entonces, es tan el influjo y la influencia de Alfredo Balcells Rivera, aunque solo haya vivido 36 años, que quiero contarles que mi padre, pues, que lo pierde a los 7 años, ¿verdad? Imagínense, él pierde a su papá a los 7 años. Mi papá nació en 1933 y él muere en 1940. Y sale de bachiller mi papá también como vos, Víctor, de la nocturna, ¿verdad? Sale de bachiller y se dedica un año a periodista. Él no quería ser abogado, él quería ser periodista y sobre todo trabajar en el Imparcial. Y la verdad es que lo adoptan los amigos de mi abuelo, ¿verdad? Es el chinchín, le digo yo, ¿verdad? Porque definitivamente todos los amigos de mi abuelo, por lo visto, mi abuelo era bueno, la bohemia, ustedes saben que hermana, pero digamos, lo adoptan, lo apoyan y empieza el trabajo periodístico. Después mi papá se mete a Derecho y nunca deja de ser periodista. Y aquí nos tienen a los nietos, a Edgar, mi hermano, escribiendo en el periódico los miércoles, y yo también en Prensa Libre los miércoles. Y aquí te contesto dónde nace, porque él nace, cabal, estaba leyendo yo, porque este Zoom, la verdad, me ha puesto bastante nervioso, porque estar aquí con tantos escritores y con tanta cultura junta me preocupa, pero él nace en la tercera calle, entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 1, cerca del barrio del Parque San Sebastián. Yo te diría, Víctor, que tal vez, y sin ánimo de equivocarme, te puedo confesar que es tal vez que por eso Edgar, mi hermano, y yo escribimos los miércoles, porque ustedes saben que los miércoles es el Día del Padre Eterno, ¿verdad? Y entonces el miércoles quedó, mi abuela nos llevaba a ver el Padre Eterno los miércoles, después fue mi madre, yo sí puedo pasar a San Sebastián a poner la veladora los miércoles, voy. Yo soy cirujo de atrio, les cuento, pero igual yo lo hago, ¿verdad? Yo sí paso los miércoles. Entonces, es una cuestión que tenemos. Entonces, es del barrio San Sebastián. Mi abuela Josefina Tojo también era del barrio San Sebastián, y de ahí viene entonces la respuesta a tu pregunta. Gracias, Alejandro. Ya, ¿nos podrías platicar algo al respecto de cómo fue la vida
¿Qué cosas hizo además de dejarnos sus relatos y su poesía? ¿Qué recuerdos tenemos de él? A pesar de la distancia, a pesar de no haberlo conocido siquiera, pues, ¿hay alguna anécdota, hay alguna remembranza, alguna cosa así? Quiero decirte que yo he pensado mucho en esto y como les digo, desde que Rolando me hizo ese pase Messi que decís, Víctor, donde me dice que yo entré por acá, pues me tuve que poner a estudiar, ¿no? Y una de las cuestiones que yo pienso, y esto es para las nuevas generaciones, que aquí veo que hay nuevas generaciones, es lo que se va a perder, sinceramente, con los temas digitales. Por ejemplo, en la familia tenemos, ahorita les estoy enseñando lo que no está pegado, pero aquí les voy a enseñar porque este es uno de aquellos libros de contabilidad que se utilizaban, que tienen todas las columnas de Alfredo Balcells Rivera. Entonces, es una cosa fascinante ver y describir y entender al abuelo en función de lo que él escribió y en función de lo que le escribieron a él, ¿verdad? Además, como bien platicábamos, aquí con Juan Antonio se hizo también un solquín en agosto de 1985, que creo que te agradezco mucho, Juan Antonio, de veras ese esfuerzo, porque es realmente... Solo una previa, no lo hice solo yo, Bueno, sino que fuimos parte de un equipo que hacíamos en ese entonces el Solquín. bueno, pero eras parte del equipo entonces, y es de los que está acá. Entonces, ese Solquín fue para mí a los 15 años el acercamiento más grande con mi abuelo. Y recuerdo perfectamente cuando salió y cómo se trató, lo tenemos aquí empastado, que se los enseñaba ahí fuera de cámaras. Entonces, yo te diría, Víctor, y le diría aquí a los amigos, que mi abuelo, pues, por lo que yo veo y por lo que yo lo entiendo ahora, por supuesto, es difícil entender a alguien en la perspectiva del 2021, ¿no? Pero yo lo entiendo como bastante complicado por haber vivido en medio, bueno, durante tanta dictadura. Nace en 1904 con Estrada Cabrera, muere en 1940 con Ubico. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que ahí realmente la actividad creativa estaba sumamente limitada, ¿verdad? Hay un momento en su vida que yo te puedo describir quizás que es cuando él se casa, que obviamente las obligaciones familiares lo obligan a dejar el periodismo por un tiempo y a convertirlo en burócrata, ¿verdad? Y como burócrata también genera versitos y actividades culturales, tanto que es ahí que hay un poema muy lindo a un archivero porque vivía perdiendo el lápiz, ¿verdad? Entonces le hace un versito porque le va a pedir 3 lápices, ¿verdad? Seguidos y a ver como que le da pena. O sea, él se tiene que ambientar como burócrata, pero regresa al periodismo. Regresó al periodismo poco antes de su muerte, regresó al Imparcial. Y ya regresó bastante cansado y regresó enfermo. Yo no sé qué habrá tenido, qué enfermedad habrá quejado a los 36 años, pero ya cuentan ahí sus amigos que regresa enfermo. Y ese es uno de los puntos. Yo veo y él busca realmente un espacio creativo en medio de un país donde la creación y la libertad de expresión era delito. Ese es uno de los temas aquí más sobresalientes. Y claro, lo conocemos por sus cuentos y por sus poemas, Víctor, pero yo después de descubrirlo te puedo decir que en sus columnas lo que hay también es una lindísima crónica de la ciudad. Imagínense que hay una columna ahí que se está quejando en 1930 del tránsito de la capital, que había demasiado tránsito en la capital. Y cómo describe el tránsito peatonal y cómo describe el tránsito de carruajes y de vehículos y de gente que carga canastos y que no se puede andar
por las aceras con tranquilidad porque los canastos lo botan a uno. Es decir, tiene espacios, tiene una sección que se llama 3, ¿verdad? Donde él va describiendo en 3 pedacitos, 3 noticias de 3 ciudades distintas, pero con mucha ironía. Con mucha ironía porque ustedes saben que precisamente los dictadores y esta gente que ha gobernado el país, la ironía no la entiende. Entonces, se iba por la ironía con el objeto de evadir la censura. Sin duda alguna, por ahí lo puedo ver. Quiero comentarte también, Víctor y amigos, de que una de las cuestiones más interesantes ahí, y eso está en el Solquín descrito, es que Alejandro Córdoba, el director del Imparcial, lo manda con Samayoa Aguilar, lo manda a París. Lo manda a París porque París era la cuna de la cultura en aquellos momentos. Se encuentra, imagínense ustedes, con Miguel Ángel Asturias, que era su amigo, estaba también Cardosa, estaba por allá, etcétera, etcétera. Y entonces genera un espacio de libertad impresionante, impresionante, realmente. Incluso hay ahí una anécdota, ¿verdad?, de que él tiene que salir de París porque una novia le estaba endilgando que estaba embarazada. Entonces, pues se van, ¿verdad? Hacen un tour a Italia, a Florencia, a Venecia. Pero lo curioso de todo es que en las anécdotas que cuentan de un Alfredo Balcells Rivera bastante jovial, bullanguero, parrandero, poeta, en fin, ¿verdad?, vinculado a las letras. Tan es así que en otra de las descripciones que hacen sus amigos, cuentan que iban en barco, porque se tenían que ir en barco, pues no se iban en avión, ¿no? Se iban en barco y Alfredo Balcells estaba perdido, no sabían dónde estaban y todos estaban en cubierta, estaban haciendo algo, estaban paseando, Cuando lo van a ver, bueno, ¿qué pasó, Alfredo? Él estaba escribiendo versos. ¿Y por qué estaba escribiendo versos? Porque sintió la necesidad de escribir versos. Ahí está uno de sus versos más famosos que se llama Trópico. Ese lo escribe en el camarote, pues. O sea, él deja a sus amigos y se va a escribir. Digamos, es alguien que está ligado a la literatura, ligado al arte creativo. Y una cosa muy importante que la verdad les digo que tampoco lo sabía yo así a nivel de detalle, es que él estudió en el Colegio de Infantes. Él tenía una posición económica quizás pues de clase media. Él era nieto de nuestro presidente conservador, por cierto, Mariano Rivera Paz. Él estudia en el Colegio de Infantes, pero no se gradúa de bachiller. No sé por qué. No hay mayor detalle ahí. No se gradúa, sino que él es realmente un autodidacta. Él aprende en la lectura. Me imagino que era un lector demasiado voraz. Y todos sabemos, pues, que en el primer cuarto del siglo XX, la literatura francesa era la que marcaba el ritmo, ¿no? Entonces, por eso es que sí hay mucha referencia a autores franceses en sus columnas. Sin embargo, yo te puedo decir, les puedo decir que a los 30 años, fíjense ustedes que les quisiera leer un parrafito, porque no cabe duda que los 30 años en 1900, o sea, él nació en 1904, o sea, 14, 24, 34. Mi papá tenía 1 año, ¿verdad? Él cumplía 30 años. Le dedican un pedacito aquí en el Imparcial y le dicen que se encontró, hay un dibujito, ¿verdad?, que le hacen de un niño que se encuentra con un pájaro. Y le dicen que el pájaro le dice, o sea, el pájaro le habla a Alfredo Balcells Rivera. Y le dice, toma una de mis plumas, le dice, y hazte con ella el nombre ilustre. Llegarás a ser un poeta gigantesco, un periodista insigne, un novelista formidable y un político de grandes agallas. Serás un héroe de Chachagualía. O sea, definitivamente a los 30 años él ya le marcaban, ¿ok?, distintos derroteros.
si da tiempo, ahí les voy a leer un parrafito de una columna que él saca sobre el patriotismo, que creo que la podríamos editar mañana y es totalmente actual, ¿verdad? De cómo se ha jugado con el patriotismo en nuestros países tan duros. Entonces, Víctor, yo te diría que por ahí va sus rasgos de personalidad que yo podría ver. Trabajó en un diario que se llamaba Excelsior, pero realmente el pináculo de su trabajo es en el Imparcial, donde está con David Vela, donde está con Alejandro Córdoba, donde está con los grandes, con Brañas, con Miguel Ángel Asturias, y comparten espacios y comparten las pasiones propias del periodismo. También he de decir que me sirvió mucho yo siempre un libro que me marcó a mí de patojo, yo me imagino que ustedes todos lo han leído, que se llama El pánico al ataque, de Manuel Galich, cuando él retrata el asesinato de Alejandro Córdoba. Pues Alejandro Córdoba fue alguien que apoyó muchísimo a mi abuelo, ¿verdad? Él es el que lo manda a París, él es el que le guía en el trabajo periodístico, él es el que lo saca de determinados medios para introducirlo en el Imparcial, y el Imparcial era el diario más importante de Centroamérica en aquel momento, ¿verdad? Sin duda alguna. Además, el periodismo tenía muchísimos más matices literarios que ahora. Ustedes agarren el periódico y Prensa Libre de los últimos 6 meses y cuéntenme cuántos versos se encuentran, pues, o sea, qué poesía hay ahí. Sin embargo, aquí vemos que la poesía era parte de ese material periodístico y también vemos que las columnas, pues, al fin y al cabo era poeta, es escrito con una influencia poética bastante grande. Los cuentos, pues cada quien tendrá su favorito, ¿no, Víctor? Cada quien tendrá su noción. De hecho, el Venadiado se reeditó posteriormente por Tipografía Nacional, pero ya no se le puso ese nombre al libro, sino que se llama El Tamagás. El Tamagás incluso es material de lectura en determinados colegios y se edita. Yo les quiero contar que la última fue en plena pandemia. El Colegio Montessori editó una compilación de cuentos y de trabajos literarios, y en ella se editó el Tamagás y por supuesto pidieron autorización y pidieron absolutamente todo. Entonces vemos que Alfredo Balcells Rivera está presente. Les conté de mi padre que quiso seguir sus caminos, pero también mi tío Fernando. Mi tío Fernando es alguien que fue periodista, ¿ok? Se dedicó al periodismo y es el autor del libro que mencionaba Hugo al principio, El vidrio roto. El vidrio roto, ese libro es de Fernando Balcells Tojo. Entonces, con esto les cuento pues que deja a mi padre de 7 años, deja a mi tío de 5, pero está la influencia de su trabajo periodístico que hasta la fecha, pues 2 de sus nietos seguimos ahí intentando jugar de columnistas en 2 medios, y como les refiero, yo veo a un periodista bastante castigado con respecto a la libertad, ¿verdad? De hecho, en los trabajos de sus amigos de recordación, se le describe como alguien que fue censurado, que definitivamente fue censurado o que tenía que autocensurarse, porque todos sabemos que si no se censuraba en aquel momento, pues la penitenciaría era el lugar donde se iba a parar. Y eso es algo importante porque el valor de la palabra en Guatemala es precisamente lo que ha traído incluso esto que ahora llaman las polarizaciones, ¿no? El miedo a la discusión de ideas y al miedo al debate, pues todavía lo seguimos chupando los guatemaltecos. Entonces, Alfredo Balcells, esa fue una de sus puntos, pero también hay un tema, amigos, que tiene una denuncia social. Hay una denuncia social muy importante. Yo, por ejemplo, viendo aquí a tanta mujer, yo quiero contarles que a mí me gusta el libro El Venadiado y el Tamagás, definitivamente. Pero el cuento que a mí más me
les puedo decir que bueno, el venadeado, hemos vivido los temas de violencia toda la vida en el país, ¿no? Y lo seguimos viviendo. Y el Tamagás, como bien decía Víctor, es un libro de ternura, de pasión y de amor, ¿ok? Es un cuento muy fuerte. Pero hay un cuento que se llama Su hermana, que yo creo que realmente, de veras, toda la mujer que está peleando por sus derechos, que está compenetrada en esa lucha de derechos, lo debería leer y debería tener incluso más difusión. Cuento aquí un poco el prólogo de Brañas, Víctor, que dice Su hermana, uno de los más intensos cuentos guatemaltecos, a mi parecer, donde se siente la dificultad grave del esfuerzo para internarse por las oscuras cavernas del incesto. La frecuencia con que el autor emplea aquí los puntos suspensivos, un tanto molesta como siempre que se le encuentra, denuncia el forcejeo con las densas y obstinadas ramazones del tema. No sin fatiga ni sin peligro se abordan temas de este linaje, dramas de esta hondura que, en el campo nuestro, no son, sin embargo, infrecuentes. Yo diría, no en el campo, sino que también en la ciudad. Ya vemos que la familia dejó de ser aquel entorno de seguridad y protección primario para convertirse a muchas niñas precisamente en el primer cuadro de inseguridad y de ataque a sus mínimos derechos vitales. Entonces encontramos pues una serie de facetas, vemos ironía, vemos descripciones de amor y de ternura, vemos, y hay un verso que lo vamos a leer después que retrata ya a él enfermo, que ese es otro de los versos que a mí más me ha conmovido a lo largo de que he querido buscar y encontrar a mi abuelo, y donde esa es su realidad, ¿verdad? Esa es su verdad. Otro de los puntos importantes, al parecer, Emilia Rivera, que es su madre, fue una madre muy cariñosa, una madre que lo acompañó, que lo aconsejó, ¿verdad? De su padre sabemos muy poco. De su padre sabemos muy poco, se llamaba David, no sabemos más que eso, realmente no tengo detalles. De hecho, cuando ellos se casan, cuando mi abuelo se casa con mi abuela, ellos, digamos, la mamá de Alfredo Balcells Rivera era viuda de Pellecer. O sea, ella definitivamente pues enviudó y se volvió a casar y vuelve a enviudar. Y era de la familia Pellecer. Ahí tenemos la invitación del casamiento de mi abuelo, imagínense ustedes. Entonces, ese es uno de las facetas, ¿verdad, Víctor? Yo creo que no es muy distinta a la de mucho periodista guatemalteco y al de mucho creador guatemalteco que tuvo que salir, ¿no? Que tuvo que salir de Guatemala para poder crear. Hay un viaje de mi abuelo a México, pero que no sé sinceramente qué ocurrió. Hay un año allí, ¿verdad? Donde aparentemente él sale a México, pero, y sale a México precisamente a buscar, y dice ahí clarísima la columna que lo despide, a buscar opciones de libertad de creación. Él salía a México, pero algo lo retuvo, no sabemos si se quiso casar o qué ocurrió, ya no sabemos, pero se queda en Guatemala y eso es lo que entonces tenemos. No sé si por ahí va la idea de lo que esperabas de respuesta. No, Alejandro, extraordinaria tu exposición. Pues tenía una serie de preguntas que hacerte, pero ya casi quedaron contestadas todas, respondidas todas. Pero sí me surge una duda. ¿Cuál es la causa por la cual fallece Alfredo Rivera a esa edad? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué se enfermó, no? Sí, él se enferma, él regresa al Imparcial ya enfermo, e incluso en una de las crónicas, ahí lo retratan como que regresa enfermo y triste. Él regresó triste, él estaba separado de mi abuelo, se separa también del matrimonio, estaban con problemas maritales, pero uno de los temas, creo yo, que más frustra, Víctor, es precisamente, es castrante una sociedad donde
La creación es lo prohibido. E incluso, quiero contarles, ahí encontré bueno, primero les quiero contar una anécdota. En la casa de mi madre, en la sala, tenemos una acuarela de Carlos Mérida, ¿ok? De nada menos que de Carlos Mérida, imagínense ustedes. Esa acuarela, pues, aparece en la casa, pero fue regalo de Carlos Mérida, mi abuelo. Y ahorita, leyendo la crónica, hay varias crónicas de mi abuelo sobre Carlos Mérida, sobre Cardosa, incluso hay poemas dedicados a Brañas, a David Vela, a Miguel Ángel Asturias. Es toda la generación del 20, ¿no? Es toda esa generación del 20 que fue tan florida y tan creativa. Y que yo diría que azares del destino lo trajeron de nuevo a Guatemala. Ahora, ¿por qué? ¿De qué murió? No te puedo decir. No sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí una muerte a los 36 años. Imagínense ustedes cómo es. Yo te diría dos cosas. Mi padre siempre nos llevó a nosotros los primeros de noviembre, ¿verdad? Los primeros de noviembre, ahí al cementerio, a darle un homenaje a mi abuelo, pues a su papá. Toda la vida fue parte de eso. Y te puedo decir, por lo que he leído, sobre todo, como les digo, nervioso con este Zoom que Rolando me endilgó, en que él tenía, Alfredo Balcells Rivera, tenía una devoción por los amigos. Es impresionante la devoción que tiene a la amistad y el vínculo que va creando con muchos de ellos, ¿verdad? Porque digamos, independientemente de que se puede escribir se puede describir sobre una amistad, el grado de intimidad y de cariño legítimo que se ve en este tipo de columnas, pues es realmente un poquito fuera de serie. Además, se le recuerda como con un extraordinario sentido del humor, ¿verdad? Él tuvo definitivamente un sentido del humor. Y ustedes saben que manejar la ironía requiere un gran sentido del humor. Y además, manejar la ironía para que no lo entienda Wico y no lo entienda Estrada Cabrera y toda esa gente, pues también requiere también un buen sentido del humor, porque si no hubiera terminado en otro lado. Entonces, esa gente no entiende la ironía, ¿no? Uno era abogado y el otro era militar, entonces no entendían la ironía, gracias a Dios, y por ahí pudo incluso ubicarse en el imparcial que fue su casa, ¿verdad? De hecho, otro de los temas que yo recuerdo mucho, Víctor, es que mi papá casi no tenía recuerdos de mi abuelo, pues, porque mi abuelo muere a los 7 años, cuando mi papá tenía 7 años. Pero sí me decía que una de las cosas que él se recordaba era en la sala de redacciones del Imparcial, que lo llevaba y en esas sillas giratorias, ¿verdad? Que ya las ubicábamos, esas sillas de periodista, pues ahí sentaban a mi papá y mi papá se quedaba dando vueltas ahí hasta marearse, ¿verdad? Y ahí estaba con David Vela y ahí estaba con esto y lo otro. El periodismo fue su pasión, la crónica fue su pasión y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Como les digo, fue mi abuelo primero, después mi padre, que fue periodista. De hecho, mi padre fue cronista deportivo. Él fue enviado, fue el primer cronista deportivo enviado a las Olimpiadas de Helsinki en 1950, a los 16 años, pues 17 años que tenía él. La OPG lo hacen una elección y lo mandan a él de cronista deportivo. A mi padre, yo cuando cierro los ojos y recuerdo la casa paterna, recuerdo los sábados. ¿Y por qué los sábados? Me van a decir. Porque nunca paró la máquina de escribir un sábado. Mi papá, la computadora, no crean ustedes, yo nunca entró a la computadora. Él entró al procesador de palabras, que fue mucho pedirle, ¿verdad? Y escribía todos los sábados, pero todos los sábados con una religiosidad increíble, ¿verdad? Y en la oficina que trabajamos juntos, yo lo vi también, la labor periodística era lo que lo apasionaba. Ahora, pues Edgar, mi hermano, y yo escribimos columna los miércoles y estamos siempre inquietos con querer publicar. Y hago el anuncio también que uno de mis hijos decide estudiar periodismo. O sea que vamos ya pues de generación en generación metiéndonos en el tema, ¿no? Estamos en esto y yo no lo dudo.
de que la influencia de Alfredo Balcells Rivera es parte de todo esto. Una pequeña interrupción solo para comentarles. Muchas gracias, qué increíble tu narrativa. De verdad, sí conociste a tu abuelo, es que se conoce a través de los padres, de las historias familiares y del gran legado. Alejandro, una previa solo para contarles que exitosamente nos están viendo por Facebook Live. Tenemos un mensaje de Marian Godínez para saludos al maestro Víctor Muñoz. También tenemos saludos desde Ciudad de México. Verónica Maza Bustamante de PEN Internacional nos está viendo. Y también está con nosotros en Facebook Live Mafer Gallegos Maza y Jorge Magaña. Ahora sí, les devuelvo la palabra. Adelante, Víctor. Gracias Carla. Una de las cosas que yo más voy a lamentar en la vida es haber conocido a personajes como por ejemplo el licenciado David Vela, a don Rufino Guerra Cortave, que era del Imparcial, y que fíjense ustedes que en alguna ocasión yo platiqué con don Rufino y le pregunté de los personajes que él conoció en Guatemala, en el periódico, perdón, y me platicaba de la personalidad de Rafael Arévalo Martínez, por ejemplo, que lo conoció y lo conoció muy bien. Incluso me platicó de Barba Jacob y me dice, mire, tenía razón Arévalo Martínez cuando lo describía como un caballuno y sarmentoso. Entonces, lo de caballuno se lo entendí, pero lo de sarmentoso no sabía qué era. Entonces le dije, mire, ¿qué quiere decir sarmentoso? Mire, me dijo, es cuando una persona los brazos tienen las venas muy pronunciadas, entonces ese es un tipo sarmentoso. Bueno, pues yo supe por ahí que era. Y también tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Vela, algunas oportunidades, pero lamentablemente, y lo lamento de veras, nunca se me ocurrió preguntarle por personajes como por ejemplo Miguel Ángel Asturias, por Alfredo Balcells, por todos los demás personajes que pasaron por el Imparcial, que habría sido muy enriquecedor. Sin embargo, está por acá don José Barnoya. Me imagino que él ha de haber conocido, haber tratado, haber en alguna forma intercambiado alguna plática con Alfredo Balcells. No sé si todavía está por acá con nosotros don José Barnoya y si quisiera compartir alguna anécdota o alguna historia que tenga con respecto de Alfredo Balcells. Parece que... Bueno, Sí está con nosotros. ya Tiene su micrófono cerrado, pero sí está con nosotros y estuvo en el chat. Todavía está con nosotros. Tiene la cámara cerrada, pero sí está con nosotros. Tal vez más adelante nos de da pronto regresa. Ajá. Tengo yo entendido, Alejandro, que tu abuelo era un tipo de carácter muy alegre, muy festivo. Incluso, sí, incluso para sus honras fúnebres, David Vela dice, a la vida le molestaba tu risa y la ha silenciado. Muy era efectivamente muy festivo Alfredo Balcells. Sí, definitivamente. Perdón, ahorita no me recuerdo. Carlos Amayo Aguilar, creo que se llamaba, ¿no? Carlos Amayo Aguilar, uno de los grandes también narradores y periodistas. Se nota que eran muy amigos, ¿no? Entran al Imparcial, solo para que ustedes imaginen esto. Ahí está la crónica. Bueno, está en el Solquín la crónica. El horario era de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 6. Entonces, cuentan que como se tenían que ir a almorzar a su casa, don Alejandro Córdoba les dice que no se vayan, que a cuenta del Imparcial
les va a pagar en el hotel tal, ¿va? Yo no sé cuál habrá sido el Palace, uno de esos hoteles, el almuerzo. Y resulta que les resultó peor porque regresaban a las 2:30, 3, y regresaban ya con tragos, ¿va? Todos los días. Entonces regresaban, dice que ya se volvía a la redacción una cosa totalmente distendida, ¿ok? Porque regresaban, imagínense ustedes, entre risas y entre chistes, porque además dicen que eran muy de chistes, muertos de la risa a hacer el imparcial, ¿verdad? Hasta entonces tuvo que ser don Alejandro Córdoba, tiene que quitarle la prebenda del almuerzo porque resultó peor el remedio que la enfermedad. O sea, definitivamente, miren, y además dice ahí, a ritmo de highball, ¿verdad? Fue la cuestión. Entonces, definitivamente era otros tiempos, era otra época, sin duda alguna, pero sí hay una sensibilidad muy grande. Definitivamente hay una sensibilidad muy grande de Alfredo Balcells Rivera a los amigos, a esa vida de bohemio, ¿no? A esa vida de vivir la vida, la verdad. Se casa, no es porque sea mi abuela, pues, pero les puedo enseñar una foto ahí, se casa con una mujer muy linda, la verdad, muy, muy, muy linda, y bueno, y tienen 2 hijos, ¿ok? Mi tío Fernando ya no tuvo hijos, entonces realmente de la estirpe de los Balcells Rivera solo estamos los Balcells Conde, ¿verdad? O sea, de Alfredo Balcells, mi papá tuvo 4 hijos y somos los que somos, ¿verdad? Yo quisiera, ya que tocaste, Víctor, el tema, fíjate que en el diario El Aire, Miguel Ángel Asturias, a la muerte de mi abuelo, e incluso dice aquí, yo voy a leer un pedacito, si ustedes me permiten, dice: en la mañana de hoy cerró los ojos para siempre el que fuera poeta, escritor y periodista, Alfredo Balcells Rivera. La emoción da nuestra voz, o sea, el diario El Aire es el primer diario, pues el primer noticiero del país, ¿no? La emoción da nuestra voz en estos momentos tono de despedida, ya que Alfredo Balcells Rivera era considerado por nosotros como un hermano en las lides del pensamiento. Muere en plena juventud, la edad en que los hombres son gratos a los dioses. Se arranca de su costra mortal, pero queda vivo en su prosa, urgida de premuras coincidentes con la época de la velocidad que le tocó vivir, y en sus versos todos llenos de una melancolía viajera, de besos que se van, de alas que se pierden, de escalas de barcos de ensueño en puertos de imposible. No obstante su juventud, pues, Alfredo Balcells Rivera apenas contaba 36 años. Deja una carrera periodística de intelectual brillante. Su labor periodística principió en el Excelsior, de donde pasó al Imparcial. Luego dirige con Carlos Amayoa Aguilar El Tiempo Gráfico. Más tarde es con Óscar Mirón Álvarez y otros elementos organizador del Día en su última etapa y luego fundador del Liberal Progresista. Pasa después a El Imparcial, vuelve pronto a Liberal y la muerte le sorprende en plena actividad periodística. Alfredo Balcells Rivera viajó por los países de Europa, Francia e Italia con la noble ambición de ampliar sus horizontes culturales y se renovó en el viaje. Deja como obra recogida en volumen 2 libros, uno de cuentos titulado La Sonrisa Provisional y otro de versos que publicó con el nombre de Baraja. Sus secciones en los periódicos muy conocidas y leídas eran Puerta de Escape, 3, Onda Larga y El Gran Guignol, que la verdad no sé qué es Guignol. El diarismo guatemalteco está de luto por la desaparición de Alfredo Balcells Rivera, quien como poeta se fue por la Puerta de Escape, en Onda Larga, hacia el 3 de la Trinidad Divina, dejando el gran guignol de la tierra. Estas son las palabras de Miguel Ángel Asturias precisamente al morir mi abuelo. Entonces vemos que había un vínculo de amistad, pero también había una complicidad en la labor creativa, porque recordemos que Miguel Ángel Asturias es otro que se tiene que ir de Guatemala para poder crear. Miguel Ángel Asturias no hubiera podido crear en esta cárcel que era Guatemala en ese tiempo. Y desgraciadamente, pues mi abuelo ya no conoce la revolución. De hecho, quiero contarles una vez
yo me desperté, y ahí tengo la fecha, si quieren, ahí voy a traer el libro despuesito. Yo me desperté un día, era pues 20 y pico de años con mi papá, y le digo, papá, mire, nosotros tenemos libros, a mí Juan José Arévalo es un personaje que me ha impactado desde chiquito, y yo le regalé incluso en un cumpleaños, si no estoy mal, en el año 84 a mi papá, El Candidato Blanco y el Huracán. Entonces le digo, papá, mire, yo quisiera que Arévalo firmara los libros, pero se lo dije un sábado, así como decirle, está bonito el día. Y me dice, mira, vamos a ver al viejo. Así me dijo. ¿Cómo que así? Vamos y le tocamos la puerta. ¿Cómo? Él vive por la Isabel la Católica. Bueno, ya nos enfilamos a la zona 2, estaciona enfrente de la casa, le tocamos el timbre y sale don Juan José Arévalo en bata. Y le dice, mire, yo soy fulano de tal y quisiera... yo conocí a su papá, le dice. Yo conocí a Alfredo Balcel Rivera. Platicamos bastante con su papá, era periodista y le empieza a contar anécdotas de mi abuelo. Y yo de güiro a ustedes, imagínense ustedes oyendo a mi papá y a Juan José Arévalo, que nos pudiera firmar los libros, que ahí los tengo yo, ¿verdad? Porque incluso yo le regalé el libro a mi papá, pero Arévalo me lo dedicó a mí, entonces ni modo, ¿verdad ustedes? Entonces, por ósmosis se tuvo que quedar acá. Ese es uno de las anécdotas más curiosas que yo tengo, ¿verdad? Sobre, y es realmente de alguien que conoció a Alfredo Balcel Rivera, pues, porque yo no conocía a muchas personas que han conocido a mi abuelo, pues, y que han tenido un intercambio con mi abuelo. Es bonito. Y es bonito saber que, la verdad, hay varios recuerdos, varios panegíricos, varios notas que lo recuerdan y siempre lo recuerdan con un excelente sentido del humor, con una excelente y fina ironía, pero sobre todo con un gran potencial creativo y que en Guatemala, desgraciadamente, eso a veces es prohibido. Muy bien, Carla, ¿cómo estamos con nuestro tiempo? Estamos bien, no tenemos límite de tiempo, todavía estamos muy bien. Solo aprovecho para darle unos saludos al maestro Víctor Muñoz de Lunia Castillo y también Mirna López de Páez comenta qué enriquecedor homenaje. Saludos, maestro Víctor Muñoz. Todavía estamos, no tenemos límite de tiempo. Adelante, Víctor. Está entrando ahorita Jimena Balcel con nosotros. Adelante, Víctor, les doy la palabra. Tengo este libro. Dice Los nombres que nos nombran. Es una compilación de poemas de Francisco Morales Santos. Y me sorprendió porque pues íbamos a platicar de la obra y de la vida de Alfredo Balcells y me encontré con un poema que se llama Elogio del Pingüino y dice para Miguel Ángel Asturias. Dice, gentleman de la zoología, con algo de maite de hotel del polo y de príncipe ruso sin fortuna, yo comprendo tu grave melancolía. Me presentaron a ti en un acuario norteamericano una tarde en que para hablarte al oído se deshojaba la nieve sobre los fatos rascacielos. Tú filosofabas en una plataforma de los ice creams municipales, un sí, un no, un tal vez irresponsable. Alrededor se trenzaban 7 lenguas de viajeros. ¡Qué formidable pose de plenipotenciario! Tu frac acababa de salir de la sastrería y tenías un alba pechera de Piccadilly. Lanzabas frases hechas a la sombra del estanque y cada minuto era un barrote que rayaba tus recuerdos. Cómo te torturaba la danza de las latitudes. Pingüino amigo, el Whitlock y los ojos verdes con fatiga fueron entonces el palio de la emoción en esperanto. Pero yo estaba sordo a todo lo que no fuera tu vieja elegancia de pájaro bobo. Las generaciones se hacen juego infantil entre tus plumas. Camarero montparciano, embajador exótico,
rastacuero endemoniado y poeta en la hora de los juegos florales. Yo ante ti me quito el sombrero con un respeto de burgués internacional. Eres el único que humillas mis íntimas rebeldías. Gesto de orador político, gesto de profeta frente a las multitudes, gesto de Gandhi ante sus salinas y sus ganges sagrados, gesto de turista bajo el cuadro de un museo, gesto de Mussolini, gesto tuyo y eterno, pingüino amigo. Representa dignamente tu país sin cobrar un centavo y todavía eres espectáculo para los que buscan una insólita atracción de climas nuevos. Tu frac es la bandera del polo. Yo quisiera estrecharte el negro alón aristocrático y te dejo en Groenlandia mi tarjeta con una punta doblada. Realmente es una fotografía llena de cariño, de humor, de sabiduría, la que hace Alfredo. Pues no, nunca en la vida me imaginé que Alfredo Balcells y Miguel Ángel Asturias llegaran a tener esa amistad, ese cariño, pues, ¿verdad? Porque se ve, se nota. Y fue una sorpresa muy, muy grata y muy agradable. Y además la calidad de poeta de Alfredo, ¿verdad? Entonces, sí, nos dijiste, Alejandro, que además de que cultivó la amistad de Miguel Ángel Asturias, también de algunos otros, ¿verdad? Claro. Ahí están los relatos, pues, de David Vela, de Samayoa, de Brañas, ¿no? Pero yo quiero tal vez, Víctor, ahorita oyéndote hablar del elogio del pingüino, que también a él le decían pingüino, dicho sea de paso, ¿verdad? Es interesante, digamos, la fuerza de un escritor, y ustedes lo saben mejor, que es el Centropen, pues, o sea, es el que puede escribir y puede dar a entender y puede explicar y puede entretener con una cuestión de trivialidad, ¿verdad? Algo trivial que de hecho hay una columna muy linda sobre la trivialidad y otra sobre, bueno, sobre otra serie de temas que yo, como les digo, estoy redescubriendo y estoy fascinado. Pero de la trivialidad, y él escribe de lo que no sirve para nada, ¿verdad? Porque él a veces dice que el trabajo periodístico no sirve para nada, él debe haber frustrado como el que inventa una rueda cuadrada, o el que hace esto, o el que hace otra, porque él es periodista, ¿verdad? Pero hay un verso que a mí me gustaría ahorita compartírtelo, Víctor y amigos, que se llama Caca. Así se llama el verso. Fue publicado. Y dice un poquito, no sé si lo voy a leer todo, pero lo voy a leer el pedazo que dice: ayer pregunté a mi hijo, 5 dientes tiernos, piernecitas débiles, ¿qué piensa hacer cuando llegues a grande? Y él tuvo una respuesta inesperada y ágil porque me contestó mirándome a los ojos: caca. Oh divino patojo surgido de mi abscóndito, madurado en ternura por más de un amor estéril, no hace más que verse en la luna madrugadora de tus espejos. Oh patojo comprensivo y sabio, que en tu inconsciencia de celuloide y de papel de China encontraste el milagro de la efectiva respuesta: caca. Caca social y vagabunda, como tus padres, como tus hermanos, como todo el mundo, cruzan el torrente estrepitoso del tiempo, la caca dorada de los militares y la caca solemne de los sacerdotes, arrodillados ante el misal de una mujer desnuda, y cruza la casa perfumada de las cortesanas caras, y la caca abyecta de los usureros, y la envuelta caca de las monjas, y la caquita tierna de tus hermanitos, los recién nacidos. Un albañal el mundo, una caca tremenda mi humanidad, la tuya, la de poeta que escribe versos vengativos y la del tendero que cobra centavos como mordiscos, la de filósofo, la de político, la de la virgen y la del amigo. Mientras sobre nosotros llueve a intervalos la caca venerada de los dioses derramándose en guerra sobre Europa, y un uncinariasis
y tiranos sobre el trópico. Bendita caca universal, madre eterna de todos los que en el mundo han sido, yo te bendigo en nombre de estos 5 dientes tiernos que mi hijo apartó para decir lo que ya estaba escrito, mucho antes de que su padre ingenuo le preguntara qué piensa hacer cuando seas grande. O sea, imagínense, pues, o sea, escribir sobre caca. Y ese es uno de los temas que a mí más me interesó, porque él tenía en sus columnas precisamente sobre la trivialidad, escribir sobre la trivialidad, escribir sobre una situación inesperada diaria, ¿verdad? Y poder sacar una columna. Uno pues, yo soy columnista y me trabo, ¿verdad? En miles de temas, y uno cree, pues, tocar temas yo no podría, o sea, jalar una columna de un tema como estos. Y ese es precisamente la escritura creativa, ¿no? Esa es precisamente la formidable capacidad de poder describir sobre lo que estamos viviendo a diario y poderlo dar a entender de una manera, si vemos, aquí hay mucha ironía, ¿no? Si vemos, aquí hay mucha ironía en las descripciones y en esto y lo otro. Mi papá, como les cuento, es de 1933, o sea, si tenía 5 años, estamos hablando de 1938, ¿verdad? Ahora, es lo que encontramos, ¿no? Es lo que encontramos. Y en 1934 es lo que yo les cuento que aparece el verso a don Francisco Núñez Archivero, que es por un lápiz, pues, ¿verdad? Pero le dedica, me imagino yo que en el pedacito ahí del ministerio, de la secretaría, donde él trabajaba, pues le hace el verso. Entonces, esa es la capacidad que tiene un escritor de poder plasmar, ¿verdad? De poder establecer ese vínculo con el lector y ese vínculo. Yo quisiera también, Víctor, si me permitís un minuto, también retratar una faceta nueva. Yo no lo conocía en temas políticos a mi abuelo, o sea, lo tenía como un tema literario, ¿no? Lo tenía como periodista y como cronista, pero hay una columna, no tengo el año, pero tiene que ser en los 30, donde dice, desde que empezó a hablarse de elecciones y de candidatos, se ha puesto de moda el patriotismo. Ahora es en Guatemala algo tan importante para la vida diaria como el almuerzo o los billetes de banco entre la cartera. No se concibe el honor sin patriotismo, no se comprende la dignidad sin patriotismo, no se disculpan el amor ni las diversiones ni el ocio por el simple hecho de que restan energías y entusiasmo al patriotismo. Es decir, que nos hemos convertido en ardorosos patriotas de la noche a la mañana, tal como podíamos haber resultado variolosos o palúdicos. Y en fin, después sigue, ¿verdad? Es una columna larga, describiendo y haciendo una ironía que no sé, ¿verdad? En gobierno de quién habrá sido, pero de las ridiculeces de cómo entendemos, aún a la fecha, el patriotismo. Yo, de hecho, voy a pedir ahí, tal vez posada en Prensa Libre, a ver si nos pueden publicar esta columna, porque como les digo, yo creo que es una columna que podríamos aplicarla en cualquier momento de nuestra patria, donde y ahora que hay un bicentenario, ¿verdad? Y que deberíamos estar realmente, pues sí, conmemorando una fecha y sobre todo entendiéndonos y conociéndonos, nada menos que aquí está Mario Alberto Carrera, que ha descrito muy bien el aincinenismo y esa corresponsabilidad en nuestro devenir histórico, ¿no? O sea, eso deberíamos estar describiendo, el país el que hemos tenido y el país que queremos construir. Pero no, ya vieron ustedes que el patriotismo, cómo se entiende, ¿verdad? Un parque que ya no se va a llamar Centenario, sino que Bicentenario, un parque en Xela donde quieren destruir un montón de árboles, pero gastar 25 millones de quetzales. Y, por supuesto, no transformar ni el sistema educativo ni el sistema de salud, porque la cultura se considera para esta gente peligrosa. Y hasta la fecha. Solo que antes, pues, había un Estrada Cabrera y un Ubico que eran más frontales y ahora se utilizan otras herramientas. Pero igual hay censuras y obligaciones de autocensura en países como el nuestro que tiene esto.
No sé si me perdí un poco, Víctor, con la idea, pero quería pues escribirte lo que... Así es, ¿verdad? Él tenía muchos amigos, el periodismo le dio esos amigos y él pudo, me imagino que con esa, en aquella época, con tanta pues bohemia y con tanta jocosidad, ya me imagino yo qué cantidad de amigos hacía, ¿verdad? Pero no dejaba de ser peligroso el asunto con lo del... bueno, don Jorge Vico no se andaba con muchos miramientos para andar dándole palo al que se le pusiera enfrente, ¿verdad? Pero bueno, Yo lo que una cosa que... Fíjate que ahorita que decís de Jorge Ubico, Bueno, lo que pasa es que mi abuelo escribió y trabajó en el Liberal Progresista, que era el órgano, pues, del Partido Liberal, ¿verdad? Entonces me imagino que ahí jugaba una autocensura muy fuerte y una censura del director o unas cuestiones así, porque también ubicarse en el periodismo, pues, debió haber sido complicado, tan es complicado ahora como antes. fíjate que se me acaba de ocurrir, en alguna ocasión yo tuve que hacer una espera, no recuerdo de qué, estaba esperando que me recibiera alguien y no tenía otra cosa que hacer sino leer, pues no existía todavía el asunto este del WhatsApp y toda la cuestión, entonces uno necesariamente tenía que ponerse a ver qué leía. Y entonces había un diario de Centroamérica, no recuerdo quién era el director, pero empecé a leer el diario de Centroamérica y me llamó la atención lo bien hecho que estaba el editorial. Estaba hecho con una delicadeza extraordinaria, tratando un tema que no recuerdo cuál era, pero que en ningún momento pasaba a traer a nadie, sino era una cosa tan, ¿cómo te digo?, tan limpia, tan quitada de cualquier crítica o cualquier cosa. No recuerdo, creo que era sobre lo de la fauna o algo así, pero dije yo, pues qué bien escrito y qué bien, qué buen modo de salir del paso sin tocar nada, pues, ¿verdad? Entonces, ya me imagino yo esos tiempos en que en alguna oportunidad leí que don Jorge Vico mandó a llamar al director al alcalde, no sé quién, porque en el programa de Marimba del mediodía no recordaron que había que hacer un anuncio sobre no sé qué cosa que estaba haciendo el gobierno y lo regañó por eso. Y el hombre se fue muy asustado a ver qué era lo que quería el presidente y regresó también muy asustado porque lo regañó muy duro. Entonces, cosas así, pues eso era un error de omisión, digamos. O sea, ni siquiera fue una crítica, sino fue entonces, haber sido muy difícil. Ahora bien, eso explica por qué Balcells escribe sus cuentos ¿cómo se llaman estos? Del campo, regionales, esto sí. Pero la duda es dónde aprendió Balcells Rivera a expresarse tan bien como los hombres del campo. Pues, por ejemplo, lo que más me llama la atención de la obra de Balcells Rivera es precisamente el venadeado, que es muy bueno, el Tamagasque, creo yo que es el mejor de los cuentos no de Balcells, no de Balcells, es uno de los mejores cuentos latinoamericanos que podríamos encontrar, porque lo deja uno pensando y lo deja uno pensando muchos días y mucho tiempo y lo deja uno pensando toda la vida, pues porque la maestría que tuvo Balcells para darle ese final a ese cuento es algo realmente es de un verdadero maestro, ¿no? Pero también está el de la hermana, que es lo que decías hace un rato, el problema que siempre se ha dado, pero que siempre lo escondemos, ¿verdad? Ahora,
Pregunta, ¿cómo fue que Balcells llega a conocer también esa forma de expresarse, esa forma de hablar de nuestra gente del campo? No te podría contestar esa pregunta. Sí sabemos que tenía un vínculo con una finca, ¿verdad? Que tenía con un vínculo con una finca, pero también hay un cuento que se llama Petén. No sé si te acuerdas, Víctor. Él no conoció el Petén. Esto es, o sea, de leer, ¿verdad? Me imagino que la entrevista. También una de las cosas que aprendí ahorita de mi abuelo es que hizo entrevista, hay 2, 3 entrevistas ahí hechas por él. O sea, yo te diría que cuento criollo, ¿no? No te referías a eso. Él es un escritor de cuento criollo y le fascinó eso, ¿verdad? Se decantó por eso, pero no, incluso, no recuerdo cómo es que se llama en literatura cuando se describe el sonido de los animales, ¿verdad? Fábula. No, el sonido, cómo hace el gallo y cómo hace el perro. Ah, Onomatopeya. Onomatopeya, sí, él hace esto y lo describe muy bien, ¿verdad? Lo sabe poner, pero si vemos, a pesar de que su vida fue más en la ciudad, él describe ese ambiente de campo. Yo quiero creer que sus idas a esta finca, a los departamentos, pues le daba una sensación de libertad y le daba más capacidad creativa, ¿verdad? Aquí se sentía demasiado preso entre paredes y entre trabajos y entre jornadas. Entonces se fue más por ahí. Esa es una de las cuestiones que veo. Porque como te digo, no se graduó de bachiller. No se graduó de bachiller y desgraciadamente son tesoros de familia que se van perdiendo, pero mi papá contaba de que mi abuelo sí, en la biblioteca familiar tenía, imagínense ustedes, los libros de Miguel Ángel Asturias, pues había poemas, había todo autografiado. A mi abuelo, pues, o sea, ¿qué libros no puedo decir yo que había escrito Asturias en 1940? Pero ahí estaban escritos, igual de Cardosa, igual de otros, como les cuento lo de Carlos Media, que ahí lo tiene mi mamá. Es decir, había un intercambio, ¿no? Había un intercambio de experiencias y él se decantó por eso, pero como te digo, gracias a ustedes he descubierto, porque lo fui a traer donde mi mamá, este librón que les cuento, esta recopilación, ahí sí que de recortes, ¿no? De recortes de columnas, de reportajes, y me da mucha pena que los muchachos vayan a perder con el tema digital tanto, porque es imposible que en el tema digital alguien vaya a hacer esta recopilación que yo hice solo yendo a la casa a traer un libro, donde encontramos 20, 30 años de trabajo periodístico ahí. Claro, se necesita también mucho amor para ir recopilando esto, ir recortando, ir guardando, Además, una cosa interesante, Víctor, esto lo empezó a hacer mi abuelo, porque hay anotaciones de su puña y letra. De hecho, hay una actividad ahí y él pone, aquí fue donde yo me quebré el tobillo. Y ese es puño y letra de él, que por cierto tenía muy linda letra. Mi papá tenía una letra espantosa, pero él tenía muy linda letra. Y ahí está, ¿verdad? Ahí lo tienen. Mis hermanos tienen buena letra, yo tengo pésima letra. Pero, en fin, imagínate, por ustedes, voy a traer esta joya. Y ahora lo que quiero es hacer el trabajo yo de ir archivando lo que a él ya no le dio tiempo de archivar. Sí tuvo que haber tenido una enfermedad complicada, Víctor. Una enfermedad que le llevó tiempo, ¿no? Que le llevó tiempo, porque se editó este libro, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Duermevela. Este libro lo editaron en Oscar de León Palacio se llama, ¿verdad? Sí, pues, la editorial Oscar de León Palacio. Sí, fue la Oscar de León Palacios la que lo editó. Esto fue en 1999.
1999, primera edición, sin gracias. Que de hecho la entrega de este, hubo un acto, recuerdo yo que uno de los actos que se hizo fue en los sótanos del edificio Etiza, allá en la Plazuela España, que había como una reunión y se leía poesía cada día y se leyeron unos versos de acá. Pero hay un verso, Víctor, amigos, que se llama Enfermo. Y dice, si, yo no sé por qué mi abuelo, y le he leído bastante sobre el papel de China, como que el papel de China y el tafetán es algo que se utilizaba, que era parte de la decoración de aquel momento, ¿no? Porque hay varias veces que habla de papel de China. Y dice, silencio en gruta de cartón y de papel de China, mientras se desangran 7 pensamientos como 7. Vino una mujer con sus hijos de la mano, pasó por la calle la sombra de un paraguas húmedo, estiramientos de cuerpo sin vértebras ni pupilas. La vida gota a gota va cayendo en los cartones rojos del crepúsculo y en las manos verde oscuras del silencio. Toma, es para que te pongas bueno. Te trajeron estas fotos, estas flores. Duérmete, no pienses tanto. Y yo siempre trazando horizontales que hacen cruces con la vertical de mis amigos. Este es un libro, es un verso que se llama Enfermo, que describe, pues, ya, yo me animaría a decir que fácil es uno de sus últimos versos, y que describe cuando mi abuela va llegando con Fernando de 5 años y con Alfredo, de mi papá, de 7, a verlo, y que le llevan flores y le llevan alguna cuestión para comer. Y como les cuento, ya en esa época ya estaban pues separados, pero sí tenían una relación bastante cercana. De hecho, mi abuelo, Alfredo Balcel Rivera, está enterrado ahí en el cementerio general en el mausoleo de la familia Tojo, o sea, en el mausoleo de su esposa, ¿no? Y al morir mi abuela en 1981, pues mi papá los entierra juntos y ahí están juntos en la 4ª calle del cementerio. Y otro punto que a mí me gusta, amigos, es recordar, yo creo que el guatemalteco tiene muy claro cuáles son sus tradiciones de fin de año, pero yo no tengo claro si las tenemos las de Semana Santa. Porque, digamos, ¿qué plato típico hay guatemalteco ahorita en el 2021 sobre la Semana Santa? Aparte, por supuesto, los que cargan, ¿verdad? Porque hay un verso que se llama El elogio del cucurucho, que lo leen todavía muchos cucuruchos y lo comparten y la televisión lo saca y es de mi abuelo. Víctor me decía incluso antes, ¿verdad? De que lo había leído, El elogio del cucurucho. Pero fíjense que hay un versito que me gusta mucho que se llama Un niño y una Semana Santa. Un niño y una Semana Santa. Habría que preguntarle a los güiros de ahora si para ellos significa lo mismo. Dice, la Semana Santa ha venido de temporada a la casa. Por eso el domingo hubo ramos blancos en las ventanas y ha quedado un olor de verano maduro que no se siente en las otras mañanas del año. Apretados en racimos, alguien trajo los símbolos que el niño se esfuerza en vano para alcanzar entre sus manos. Ya la abuelita dijo, no toques eso, que es algo sagrado, y la madre, si no haces caso, no te daré empanadas. El niño, que es un niño bueno, se apresura a hacer caso y pregunta si también habrá sardinas, chiles, pimientos y bacalao. Como gotas de miel van cayendo las horas de la semana. El niño quiere quemar incienso, el niño quiere ver cucuruchos, y cuando lo llevan a la iglesia, el niño regresa lleno de graves preocupaciones. ¿Por qué Malco tiene en las manos una oreja cortada? Qué bonita estaba María Magdalena. Se le impone silencio con un caramelo y el niño queda medio satisfecho. Pero en su cabecita tierna empieza a hilvanar un alfabeto de milagros. La Semana Santa huele a corozo y a albahaca, está en todos los rincones de la casa y hace sonora con el tañir de las campanas. ¿Ya colgaron a Judas Iscariote?, pregunta el niño. Por fortuna, que era un hombre malo. Pero, oye, mamá, ¿no olvidaste traer las macarelas? La madre y la abuela no hayan qué hacer con el niño. Él sonríe porque siente que estos días le hacen bien al cuerpo y al espíritu.
Está terminando la semana, se acaban las oraciones y las empanadas. El niño es el primer iconoclasta de la casa, pero también es el primer cristiano. Ya, creo que es una bonita descripción, ¿no? Sobre todo que estamos en Jueves de Dolores y ya el Viernes de Dolores ya irá el doctor Barnoya, que es sagrado, pero que empezamos la Semana Santa y empezamos pues a sentir esta época. Ahora, esta descripción es interesante porque yo sé lo de las empanadas y sí lo medio viví. Ahora estoy seguro que mis hijos no han vivido las empanadas como se hacían. Como cuento, soy pirujo de atrio porque me gusta ir a la iglesia, pero a veces como carne los viernes de Cuaresma, ¿verdad? Y en fin, no hay esa disciplina que a veces se requiere. Pero el niño, nada menos que es Alfredo Balcel Rivera, escribe ahí sus preocupaciones, ¿verdad? Le gustó la María Magdalena, que por qué le habían cortado la oreja, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está escrito esa inquietud. Y también de ahí nos viene esto de ser, pues, lujos de atrio. Un comentario que nos Bueno, hizo, perdón, un segundito, Víctor, Brenda Morales, que la edición de Duermevela estuvo a cargo de Marco Antonio Flores, la del 99, del librito que nos acabas de mostrar. En pantalla también contarles que tenemos a 2 personas más que nos están viendo en Facebook Live, María Teresa Machado y Juan Hernández. Ahora sí, Víctor, disculpa, puedes contar. gracias, Carla. Bueno, realmente yo pues ya agoté mi batería de preguntas y de dudas que tenía con respecto de la vida y la obra de Alfredo Balcells Rivera. Sin embargo, yo quisiera ver si alguien de los que están todavía por acá con nosotros tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta para Alejandro. Aprovechemos lo que está acá con nosotros y que pues conoce también los detalles de la vida de Alfredo Balcells Rivera, ¿verdad? No sé. No, yo no conozco bien. Digamos que Rolando me puso una tarea con Víctor y la intenté medio cumplir. No, muchas gracias, Alejandro, muy bien. Solo un asunto, yo le puse a Carla por el WhatsApp una caricatura que le hizo el Loro Valladares a Balcells, en la que explica, pero así con ese trazo fino del Loro Valladares, por qué le decían el pingüino a Alfredo. Sí, gracias, Carla. Aquí la pueden ver. Sí. Gracias, Juan Antonio. Perdón, ahí es parte de estos de vida doméstica de virtual. Yo quisiera tal vez terminar, Víctor. Sí. Yo creo que tal vez la mejor descripción de Alfredo Balcells Rivera es la que él mismo se hace a él. Hay un verso que se llama Paréntesis. Y dice, dedicado a mí mismo. Él se lo dedicó a sí mismo, porque como les cuento, él le dedicaba mucho a sus amigos y a la vida, ¿no? Tiene versos muy duros. Y, como ese enfermo que les cuento, que a mí ese verso incluso a veces lo voy a leer y de nuevo lo leo, porque me imagino la aflicción, ¿no? La dureza de saberse enfermo y complicado en aquel momento. Pero dice, se llama Paréntesis, como les digo, y dice, millonario de horizontes, monarca de luna llena, con una estrella en la frente y la ilusión andariega. Mira, ya todos los barcos hacen sonar sus sirenas y en la playa se despide un olor de primavera. Las rutas del mar son pocas para mis ansias viajeras, me azota el viento la espalda y azota el viento las velas. Ni la mar tiene reposo, ni mi inquietud tiene rienda. Voy quizás en andariego,
a sembrar mi loca tienda, buscando cielo y paisaje, buscando la luna llena, hasta que el cuerpo ya diga, te arruinaste la existencia. Poca cosa la que quiero, que el destino me la dé. Creo que, pues ahí está su descripción. Vivió con amigos, vivió en familia, ¿verdad? Tuvo 2 hijos, bueno, 2 hijos, como les cuento, puede ser que tengamos una tía en París que no conozcamos, pero ese ya es otra historia que está en el Solquín ahí retratada. 2 hijos, estos 2 hijos, pues solo uno tuvo 4 hijos. De estos 4 hijos hay 13 nietos y ahí estamos. Tenemos una carga periodística en la familia, ¿verdad? Yo se lo atribuyo a Balcells Rivera y ya la 4ª generación ya registra un patojo estudiando periodismo y queriendo ser cronista deportivo. O sea, que ahí vamos, siguiendo la ruta que nos trazaron, ¿no? Que los genes ahí están, bien o mal. Y creo que por ahí nos iremos, seguiremos haciendo lo posible para poder expresarnos. Y sobre todo, como les agradezco muchísimo haberme dado a ustedes la oportunidad de conocer más a mi abuelo. Porque la verdad fue en las columnas estas donde más de algún lagrimón se me fue, ¿verdad? Porque es complicado entender muchas cosas y a veces uno no entiende que detrás de cada letra hay mucho sufrimiento, mucha amargura, pero también mucha felicidad. Se nota que hay columnas de mucha felicidad, de mucha algarabía, ¿verdad? De mucho amor, y otras pues, de mucha preocupación y de mucha ansiedad. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Hugo, ¿tenemos algo más por ahí? No, Víctor, en realidad, pues yo creo que estamos, como lo advertimos, extasiados, una oportunidad maravillosa de conocer de alguna manera intimidades de alguien que nos heredó unas cuantas piezas literarias de muchísimo valor. Y yo sigo creyendo que no soy capaz de imaginarme lo que hubiera sido lo que a veces se llama la madurez del escritor, si nos hubiera acompañado otros cuantos años, ¿verdad? Quizá otro Nobel de literatura o algo así de grande, me lo imagino, pero por lo demás, en lo personal, muy agradecido tanto con Víctor por haber conducido tan acertadamente esta entrevista homenaje, y Alejandro, pues agradecerte y felicitarte por el extraordinario trabajo de ilustrarnos, ¿verdad? Porque conocemos las obras, pero ahora ya conocemos un poquito del gran autor. Así que de mi parte, muchas gracias. Dejaríamos tal vez digamos, a Carla para el cierre, digamos, del evento. Muchísimas gracias, Hugo. A mí me gustaría, obviamente, felicitar en nombre del Centro PEN a Alejandro por este trabajo, y al igual que lo hizo Hugo. Agradecer la presencia de la familia también, de Jimena, de Juan Enrique, de Rolando, de Edgar Balcells, que estuvieron con nosotros. Agradecer la presencia del doctor José Barnoya, la presencia de nuestro otro miembro del Centro PEN, Premio Nacional de Literatura, Mario Alberto Carrera, pero sobre todo agradecer el honor que tuvimos de conocer la vida desde cerca de Alfredo Balcells. Pues en nombre del Centro PEN nos sentimos honrados con esta actividad, estamos muy orgullosos de que sea nuestra primera actividad de esta junta directiva y los invitamos a seguirnos, por supuesto, a través de nuestra página del Centro PEN Guatemala en Facebook, a través de nuestro blog pen.org.gt. Esta actividad la vamos a editar para poder subir el video también a nuestro blog próximamente. En video ha estado siendo grabada, y también agradecer, por supuesto, al equipo de apoyo que hemos tenido,
de la Junta Directiva, ¿verdad? Ana Lucía García, a Marián, que también estuvo al tanto de todo esto, a Víctor por organizar, por siempre ese tesón y esa constancia que tiene y que tiene siempre un propósito increíble, valiosísimo, ¿verdad? Víctor siempre está empujando y atrás de que se realicen los jueves literarios y como les digo, ya tenemos 3 años en estas lides. Muchísimas gracias, Alejandro, realmente ha sido un honor compartir contigo. Te felicitamos nuevamente, ha sido súper enriquecedor y además ameno y nos hemos sentido parte de esta familia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con esto yo cerraría este evento, invitándolos a nuestro próximo jueves literario. Hacemos uno por mes y pues muchísimas gracias en nombre del Centro P. Con Wow, esto, muchas gracias por todo. hasta luego. Centro PEN Guatemala.